Les invito a que abran su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. Aquí está el versículo que me ha inspirado el Señor en el corazón. Versículos 6 y 7. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, gloria al nombre del Señor, Amén. mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable por su palabra. Padre nuestro que está en los cielos, pero que por la fe en Jesucristo habita en nuestros corazones, en esta hora le quiero pedir en el nombre de Jesús que usted, que conoce nuestras vidas, Señor, que conoce todas las cosas, nos hable por su palabra. Ante su presencia todas las cosas están descubiertas. Yo, Señor, no conozco la realidad de cada uno de mis hermanos, pero usted nos conoce a todos. Por eso le pido que usted me inspire, me conduzca como siempre lo hace por su Espíritu Santo, para que pueda hablar palabras que realmente vengan a traer alimento a la fe, al alma, al espíritu de nosotros que estamos aquí dispuestos para escuchar su palabra. Señor, todo esto se lo pedimos, todo esto se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siempre que he leído este versículo, a mí me ha llamado mucho la atención que el apóstol Pedro le diga en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. No es un problema que uno se alegre. El asunto está en que si miramos todo el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso me llamó mucho la atención, desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de que quiénes son los que reciben esta carta que escribió el apóstol Pedro. En el capítulo 1, arribita, en el versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Expatriados, que tenían patria, pero que ya no tienen. ¿Cuál es su patria terrenal? ¿Cuál es su patria terrenal? ¿Cuál es mi patria terrenal? Hasta ahora me pregunto cuál será mi patria terrenal. Yo soy chiruano. Y solucionamos el problema. Pero nuestra patria celestial, esa no se pierde porque está en el reino de los cielos. Estos hermanos a los cuales he dirigido esta carta, ellos tuvieron que salir huyendo de sus lugares de nacimiento. Tuvieron que arrancar por causa de la fe que ellos tenían, porque el imperio romano les acusó de que era un gran delito confesar a Jesucristo como su Señor, porque el imperio romano no aceptaba otro Señor más que el César. Y pretender tener otro Dios, ya que dentro de las locuras de los Césares, ellos no solamente se creían señores, sino se creían dioses. Llegando a niveles de corrupción tan grandes como en el caso de la historia universal nos menciona que Nerón quemó Roma y después le echó la culpa a los cristianos. Por eso es que la comunidad romana, al llevar a los cristianos, los llevaban, si no renegaban de su fe o renunciaban a su fe, los metían al Coliseo romano, los quemaban, otros los
les sacaban, los mataban, al hombre le mataban a la esposa, a los hijos, a los bebés recién nacidos, o bien como familia los metían al Coliseo para que los leones se los comieran, y toda la comunidad de gente de Roma, tanto los jóvenes, los adolescentes como los adultos, se reían y se gozaban, porque pensaban, ya que su gobernador Nerón les había hecho pensar que los culpables de todas las calamidades que habían ocurrido en Roma eran los cristianos. Oh, Señor. Entonces ellos pensaban que estaban haciéndole un bien al mundo, matando a esa clase de gente que se llamaban cristianos. Entonces lo más lógico era salir arrancando de ahí. Y no pudieron, como el propio Señor dijo, cuando estas cosas ocurran, no regresen a buscar sus cosas, sino corran a la azotea, váyanse a la cueva, y tuvieron que huir de sus lugares de nacimiento. Así es, Señor. Y a esta gente, ¿usted alguna vez ha estado lejos de su casa? Amén. ¿Ah? Los que hemos vivido la separación de nuestro lugar de origen, sabemos lo que se siente. Amén. Amén. Únale a eso y multiplíquele por 1000 las presiones espirituales y las persecuciones. Y el anciano apóstol les escribe y les dice que tengan esperanza, versículo 3, una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo, que tienen una herencia incorruptible en los cielos, y que además, a pesar de que todas las cosas están complicadas, Dios los está guardando. Amén. Están arrancando como animalitos por los lugares, el imperio los persigue y Dios les dice, tranquilo, tengan esperanza. Tranquilo, Dios tiene una herencia para ustedes en el cielo. Y a pesar de todo, aunque no lo crean, Dios los está cuidando. Amén. Señor. Nosotros decimos amén y lo encontramos muy correcto, ¿cierto? Pero póngase en el lugar de esa gente. Y más aún, como si fuera poco, le dicen, alégrense ustedes en las pruebas que están teniendo. Oh, Señor. Y como yo le dije, hermanita, alégrate por los problemas que tiene. Algo sabía el apóstol Pedro que toda la gente no sabía. ¿Cómo le puede pedir que se alegren? ¿Será posible alegrarse en medio de la prueba? ¿Qué era lo que sabía Pedro? Que muchos cristianos hoy día parece que no saben. Porque le vino un problemita de, ay, pastor. ¿Y por qué no ha ido a la iglesia? No, es que tengo problemas, que mi esposo, que mis hijos, y que el trabajo, y que cualquier cosa. Y ayúdeme a orar, y se está orando, no, es que estoy decaído ya, no oro. Tremenda manera. ¿Cuál es la fe? Santo es el Señor. ¿Verdad que sí? Amén. A veces hay hermanos que son hermanos carretillas. Oh, Señor. ¿Conoce usted a los hermanos carretillas? Hay que irlo a buscar, levantarlo y traerlo como una carretilla. Están los otros, los hermanos de sal. No, pastor, yo no voy, está lloviendo muy fuerte. El invierno está muy duro, yo creo que no voy a ir este invierno a la iglesia. Se deshacen con el agua. Santo es el Señor. Y están los otros, que son los hermanos de mantequilla. No, yo no voy porque hace mucha calor. Oiga, cuando la gente no tiene comprensión de que las dificultades son un motivo para crecer, por esto y por aquello, por sí y por no, porque es alto, porque es bajo, porque es gordo, porque es flaco, porque es alto, porque es chico, por cualquier razón, no caminan. Santo es el Señor. Más aún una situación extrema. Yo leía en estos días que hay un hombre en un país de allá del Medio Oriente que se convirtió en cristiano y ahora es pastor evangélico, y en ese país solamente permiten que hayan personas de la religión musulmana. Y a él lo arrestaron por 2 años y lo condenaron a morir en la horca o bien cortándole la cabeza en la guillotina, porque él no quiso renunciar a su fe cristiana evangélica.
Bendito eres, Señor. Es un varón de 33 años, tiene su esposa y sus 3 hijos. Oh, Señor. ¿Y cuál es su pecado? Ser cristiano evangélico. Oh, Señor. Y acá los hermanos, nosotros, no voy porque se me hincharon las piernas, no voy a ir este día. No, el Señor sabe. Yo confío en que ustedes no son así. Tengo confianza en que no son así. Que ustedes son gente aguerrida, trabajadora y esforzada. ¿Ah? Porque es la única forma de salir adelante. Amén. Pero el apóstol sabía algo, porque le dicen, a pesar de todo esto, alégrense. Y alguien me puede decir, pero pastor, ¿cómo me pide usted que me alegre en los problemas? ¿Sabe qué? El apóstol tal vez no se dio cuenta, pero él nos dejó algunos secretitos. Por ejemplo, el apóstol Pedro leía lo que escribía también el apóstol Pablo. Y en alguna ocasión, él dijo que algunas personas cambiaban las cosas que decía el apóstol Pablo, porque las cosas que escribía el apóstol Pablo eran difíciles de entender. Entonces él tiene que haber tomado de lo que escribía el apóstol Pablo, y en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 hay algo que escribió el apóstol Pablo y que a nosotros nos va a ayudar a entender, y entonces que lo entendemos podemos llegar a pensar que uno se puede alegrar a pesar que hayan dificultades. Miren lo que dice el verso 17 de 2 de Corintios capítulo 4. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y voy a leer el otro versículo que dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. El apóstol sabía que las pruebas no duran 100 años. Así es, Señor. Es decir, duran muy poco tiempo cuando las comparamos con la eternidad. Así es, Señor. Las pruebas son muy leves Así es, Señor. comparadas con el premio que nos espera. Amén. Así que no pierda, no saque su mirada de lo eterno. Amén, así sea mi Dios. Que si usted mira lo eterno y compara las dificultades que la vida tiene en esta tierra, se va a dar cuenta que realmente son muy leves comparadas con la eternidad. Así es, Señor. Hay una alabanza muy antigua que dice, las cosas que aquí causaron daños. Amén. ¿Ah? Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Son muy pocas comparadas con la eternidad. Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Luego, cuando nosotros miramos también el capítulo 5 de esta misma epístola de 2 de Corintios, pero vamos al versículo 10. Dice así el versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oh, Señor. Es decir, las tribulaciones y las aflicciones y las pruebas son necesarias para probar nuestra fidelidad. Bendito Dios, Señor. Aquí el propio Pedro decía, para que sometida a prueba. Señor. ¿Cómo Dios te va a dar un premio de fidelidad si Él nunca pudo probar si realmente éramos fieles o no? Oh, Señor. Bendito, ayúdame. Y es fácil decir que uno es fiel cuando todo el mundo te aplaude. Oh, Señor. Dios bendiga a la hermana Lila, Dios bendiga a mi hermana, Dios bendiga a la hermana. Y a los hermanos, qué bonito. Ay, yo voy a esa iglesia porque ahí me tratan con tanto cariño. Eso sí que son evangélicos. Santo Señor. Señor. Yo le voy a contar un testimonio personal. El Señor me salvó a mí a los 14, casi 15 años. Fui a la iglesia y el Señor me bautizó. Primera vez que iba, Dios me bautizó. Y después de 7 días, una familia me dice, hermano Adrián, me dice, ¿por qué no viene a nuestra casa a tomar un té antes de irnos a la predicación?
fui yo, y claro, yo tenía 7 días de ir a la iglesia y no sabía nada de nada, sabía mucho menos que ahora. Entonces me siento a la mesa, pone las cositas, el cafecito, y yo me voy a tomar el café. Un momentito, dice, sí, vamos a pedir la bendición. Yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso de pedir la bendición? Y todos se agacharon, y yo dije, uy, hay que agacharse. Y me agaché y puse mis orejitas escuchando qué es lo que decían, pero no. Y ahí ellos me enseñaron que había que pedir la bendición por los alimentos. Señor, amén, Dios mío. Mire usted lo importante que llegaron a ser en mi vida cristiana esta familia, que ellos sin querer me enseñaron cosas que son tan básicas como pedir la bendición por los alimentos. Señor. Pasaron algunos años. El Señor Jesucristo me bendijo, me honró como oficial de la iglesia. Era una iglesia que tenía varios miembros, pero Dios me honró a los 17 años para ser oficial de la iglesia. Bendito Dios, Señor. Y ahí fue mi problema. ¿Ya? Que esta familia, a pesar de ser tan noble, aparentemente, ellos eran un verdadero problema para nuestro pastor. Eran personas que estaban ahí solamente con el ministerio de causar problemas en realidad, porque nuestro pastor falleció y ellos se fueron. Entonces, yo tomé la posición que todo cristiano fiel debe tomar: apoyar a mi pastor. Amén. Solo hay 3 razones por las cuales usted no está autorizado para no ponerse del lado de sus pastores. La primera, que enseñen falsa doctrina. 2, que malversen los fondos de la iglesia. Toman los fondos de la iglesia y no se sabe qué pasa con ellos. Y 3, que sus pastores sean inmorales. Amén. El asunto del carácter, que no me gusta porque es alto, porque es bajito, yo que soy morenito, no, eso es un asunto menor y a usted no le da ninguna licencia para no estar del lado de ellos solamente porque no le gustó lo que dijo o cómo habló. Es su deber estar al lado de su pastor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo creo que se entendió, o si lo repito. No, quiero creer, ¿cierto? Y ese fue mi pecado. Porque mi pastor era un pastor no vidente y ellos pensaban que él era una persona que no estaba capacitada para pastorear, pero mi pastor era un hombre del Espíritu de Dios. Aleluya. Un hombre de Dios. Señor. Y un buen día, como 2 años después, un buen día, vengo yo de haber estado un mes más o menos fuera de la iglesia, predicando como evangelista, actividades que siempre realicé con el permiso de mi pastor. Y cuando él me dijo, no hay permiso, aun cuando algunos se quedaron con los crespos hechos, invitándome con los panfletos y toda la publicidad, dije, yo no puedo ir, porque soy un hermano que está puesto bajo autoridad y mi pastor no me dio permiso. Y ellos me decían, venga usted nomás, si Dios lo usa a usted, que me use, pero soy un hombre que está bajo la autoridad del pastor. Amén. Y me quedé. Por supuesto que de ahí nunca más me voy a quitar, pues no. Entonces, pero gané con el Señor. En esta ocasión venía de estar un mes predicando en algunos lugares del centro del país. Y llego a la iglesia y terminó el culto y salimos del culto y yo me despido de todos mis hermanos y con cierto cariño con esta familia me despido de la hermana, la dueña de casa, una hermana mayor y todo. Y ella me dice, venga hermano Adrián, queremos hablar con usted, el esposo y ella. Y me dice afuera de la iglesia, me dice, hermano Adrián, me dice, ¿por qué no se va de la iglesia? Yo tengo 17 años en ese momento. ¿Qué? Yo dije, estoy escuchando mal. ¿Por qué no se va usted de la iglesia? Váyase. ¿Usted piensa que aquí lo amamos? Es una pregunta totalmente venenosa, ¿no? ¿Usted piensa que aquí lo amamos? Aquí nadie lo ama. Usted, hermano Adrián, nos tiene cansados. Yo siempre quiero toda la iglesia. Nos sale hasta en la sopa, me dijo. Si aquí nadie lo ama. Y la señora se dio la media vuelta y se fue con su esposo. Y ellos vivían para allá y yo vivía para allá. Y ellos se fueron para allá y ya todo el mundo se había ido. Entonces yo dije, si me dijo esto delante de la iglesia y me dice para 2 cuadras después, ¿qué me puede hacer? Y dije, no, que se vaya nomás, que avancen, yo después camino, no sé, que me vayan a hacer algo después, ¿no? Y yo en mi inocencia miré hacia allá y con mis ojos abiertos vi
que detrás de su espalda, de la hermana, o de la señora, yo creo que era más señora que hermana, le salió como una cola así de escorpión, como de alacrán, que se movía. Y aun cuando yo era muy ignorante, ya lo digo más que ahora, en su gracia, el Espíritu Santo me permitió comprender que no eran ellos, que era el diablo, el Señor lo reprenda, el enemigo que me quería envenenar y que yo no amara a mi congregación. Yo lo dejé a ellos que avanzaran y con pena, no con odio, con pena por ellos, porque significaba mucho para mí esa familia. Yo me volteé hacia la congregación, que ya estaba todo el templo cerrado, y en la calle levanté mis manos y le dije: Señor, yo bendigo a mi congregación, los bendigo en el nombre de Jesús y proclamo amor sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y me fui llorando para mi casa. Mi hermana estaba enferma en aquel entonces y ella no estaba yendo a la iglesia por su enfermedad, mi hermana Genoveva. Y entonces me dice ella: ¿y cómo estuvo la reunión? Al llegar a la casa, yo me sequé las lágrimas, quedé contento. ¿Cómo estuvo la reunión? La reunión estuvo lindísima. Tú no sabes lo que te perdiste. La reunión estuvo preciosa, bella. Pasé, cerré la puerta de mi dormitorio y me fui a derramar delante del Señor. Dios, Señor. Y desde esa vez es que estoy más temprano que nunca en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, son cosas extraordinarias que a veces uno no las entiende, pero que si uno las entendiera el momento, serían motivos de alegría. Las pruebas son necesarias. Las aflicciones son necesarias para que se pruebe nuestra fe, igual como se mete el metal en el cántaro hirviendo, y el metal cuando hierve separa las impurezas de la pureza del metal. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabía que la fe es un verdadero tesoro. Es un verdadero tesoro. Por eso él dice: vuestra fe, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dios, Señor. El tener fe en el Señor Jesucristo, basado en su palabra, es un verdadero tesoro. Por eso es que el enemigo siempre lucha para quitarle la fe a la gente. Es un verdadero tesoro, pero como tesoro se purifica también con fuego. ¿Y a quién le gusta el fuego? El fuego del Espíritu Santo, pero cuando ese fuego quema, Dios nos ayude, ¿no? El único fuego que queremos es el fuego del Espíritu Santo, pero hay otro fuego, es el fuego de las pruebas. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, pero en el versículo 12. Este es otro fuego, dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No se sorprendan. Dios nos bendiga. Amén. No se sorprendan. Bendito Dios. Y nuevamente Pedro vuelve a decir lo mismo, versículo 13. Si no, gozaos. Esto parece que fuera masoquismo, ¿cierto? Gozaos por cuanto, y aquí está la razón, no es masoquismo, sino es visión espiritual, ¿cierto? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos queremos llegar al cielo y tener gozo y alegría? Que muchas veces nos hemos inspirado cuando Dios dice en su palabra, iba a decir el Señor: venid benditos de mi Padre, ¿cierto? Y va a decir: sobre poco has sido fiel, pero hay que ser fiel. Y la fidelidad no se nota cuando todo es color de rosa, sino que la fidelidad se nota cuando hay adversidad. Cuando a veces las situaciones son incomprensibles.
ahí se manifiesta el que es fiel. Y el Señor anda buscando fieles. Porque escúchenme, la salvación es gratis. Pero las bendiciones son para los fieles. Amén. No hay otra forma. Las bendiciones son para los fieles. Dios los bendiga. En Señor. relación a eso, en relación a la fidelidad, el apóstol hace una aclaración en el versículo 15 del versículo de este capítulo 4 de 1 de Pedro, 14 y 15. Porque aquí parece que sufrir es lo bueno, pero aquí hay una diferencia. 14 dice así: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, se refiere al mundo, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y aquí está la diferencia. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Nadie diga, estoy sufriendo una prueba. ¿Y por qué? No, porque yo hablé de mi nuera y mi nuera se molestó. No, esa no es prueba. Eso es hablar de más, ¿no? Ay, mi pastor, que estoy sufriendo una prueba. ¿Qué pasó? Me echaron del trabajo. ¿Y por qué? No, porque yo llegaba tarde y me ponían... No, pues, esa no es prueba. Esa es irresponsabilidad, pues, hermano. Entonces, no es todo el sufrimiento una bendición. El sufrimiento es una bendición cuando es verdaderamente uno siendo fiel, padece. Recuerden que Cristo, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Él no fue tentado en el desierto porque era débil, porque estaba con un ayuno y tenía hambre, ni porque estaba en pecado. No, es porque era la voluntad de Dios que pasara por el desierto. ¿Cuántos de ustedes en su vida cristiana han pasado por el desierto? Eso es una cosa que no se la damos a nadie, ¿cierto? Pero ahí está el Señor. Señor. Otra cosa que el apóstol sabía, él lo dice aquí, en el versículo 14, dice: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Glorificado. Es decir, Dios se ve glorificado cuando nosotros somos fieles en medio de la prueba. Señor. Y aquí hay algo mucho más lindo todavía. En 1 de Pedro, que acabamos de leer, pero ahora en el versículo 7 al final dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Yo le pregunto a usted, ¿quién va a ser hallada en alabanza? La fe. Dios va a probar nuestra fe. Y al final, nuestra fe va a ser motivo de alabanza. Ahora yo le pregunto, ¿usted va a alabar su propia fe? No. ¿Y entonces quién va a alabar la fe de usted? Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra cosa que el apóstol sabía que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, va a tener palabras de gratitud, palabras de reconocimiento y más aún, palabras de honra, porque Él honra a los que le honran, y palabras de alabanza a aquellos que hemos, con la ayuda de Él y del Espíritu Santo, podido permanecer fieles en medio de la fe, en medio de la aflicción, en medio del padecimiento, y hemos guardado nuestra fe para el Señor. Amén. ¿Te imaginas? ¿Te habías puesto a pensar que cuando llegues al cielo, todas estas aflicciones que a veces nos golpean porque son propias de la vida, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero Él dijo, pero confiad en mí. Ahí es donde no te tienes que ir al mundo, ahí es donde no te tienes que desanimar, ahí es donde tienes que tener tu mirada en el Señor, tu mirada en lo eterno. ¿Ah? Porque el Señor dijo, confíen en mí, hijo. Él ha vencido al mundo. Entonces,
Las aflicciones no se pueden evitar. Señor. Las aflicciones no se pueden evitar. Pero te tienen que alentar, y esa es la idea. Dime Dios. Que hoy día, si usted está viviendo alguna preocupación, alguna aflicción, primero sepa que las aflicciones que usted está viviendo y las que yo pueda estar viviendo son pequeñas comparadas con el premio que nos espera. Sí, Señor. Dos, sepa que eso no le está pasando porque usted ha hecho algo mal. Lo que usted primero tiene que preguntarse: Señor, ¿he cometido algún pecado? Con honestidad. Porque usted puede engañar a medio mundo, pero usted y a su conciencia no se puede engañar. Así es, Señor. Si usted después de hacerse un examen de conciencia, su conciencia no le reprende, entonces usted sabe que no ha hecho nada malo, entonces no se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? Sino más bien, Señor, ¿qué propósito tienes conmigo? ¿Me quieres hacer crecer en la fe? ¿Quieres que te conozca de alguna forma mejor, que pueda después tener mayor confianza? Hermano, uno no se pone a hablar esta prédica porque está solo en la Biblia, sino porque estas palabras son palabras que han caminado conmigo durante muchos años, que le estoy sirviendo a mi Señor, no tanto por ciento, pero que me han ayudado a entender que Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de causalidades. Y si Dios permite algo es porque Él tiene una motivación, tiene una causa, tiene un propósito. Y ese propósito es que crezcamos en la fe. Porque Dios nos ama. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes que son mamás, esta mamá que está amamantando a su bebito, le dice: a ver, hijito, llora nomás, no te voy a dar de mamar para que tengas buenos pulmones? Llora, ¡guau! Sí. Lo que quiero es que tengas buenos pulmones. Llora toda la tarde. ¿Lo haría usted así? Y la Biblia dice: si vosotros siendo malos, no lo digo yo. Dice, el Señor dijo que nosotros, todo lo que usted quiera como padre, todo lo que usted quiera como madre, pero comparado con la paternidad de Dios, somos malos. Sí. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si usted le pide: Señor, ayúdame en esta aflicción, ayúdame a conservar la fe, ayúdame, Señor, a crecer, yo no me quiero alejar. No crea usted que Dios le va a decir: ay, te quedas, sufre nomás, porque yo quiero que tú... No. Él tiene un propósito. Él no quiere verlo sufrir, pero si lo sujeta a padecimiento es porque tiene un propósito. Isaías 53, versículo 11 dice que nuestro Señor Jesucristo vería el fruto de la aflicción. Dice que con todo, dice, Jehová lo sujetó a padecimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor va al huerto de Getsemaní y toma a sus 3 discípulos más cercanos y le dice: vayan conmigo, vamos a orar porque mi alma está muy triste hasta la muerte? El Señor era muy reservado siempre, y para que Él le dijera eso a sus discípulos: vamos, ayúdenme a orar, apóyenme en oración porque estoy muy triste hasta la muerte. Eso es como decir: quisiera morirme en este mismo momento porque estoy tan triste. Imagínate, la verdad es que me conmueve pensar que nuestro Dios haya entrado en un estado de presión espiritual tan fuerte, que hayan salido de sus labios palabras como: estoy tan triste que hasta la muerte, ayúdenme a orar. ¿Y qué hicieron los 3 amigos de oración? ¿Qué hacen cuando te piden la oración? Ayúdenos, Señor, ¿no? Y Jesús volvió, los encontró durmiendo y ya: vamos, levántense, se hace lo que me entregue. Imagínate, hermano. Y Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa amarga. Sí, Señor. No la quiero beber, Señor. Pasa de mí, si tú quieres, pásala de mí. Pero después vino la reflexión: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la hombría, la masculinidad, la valentía de mi Señor, de tu amado, de mi amado, que no le sacó el cuerpo al sufrimiento, sino lo enfrentó. Así es, Señor. A tal grado que llegó a un estado tan lamentable en que se sintió abandonado porque el Padre tuvo que dejarlo por un segundo, porque el pecado que él cargaba, el suyo y el mío, no le permitía tener comunión. Y el Padre no podía tener comunión con el
pecado que él cargaba. Y por eso es que él al final dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces te has sentido como desamparado? Pero el Padre jamás te ha desamparado. Son solamente momentos que tienes que vivir para que tu fe crezca, para que el tesoro que Dios te ha dado, que es tu fe, brille como el oro, para que cuando llegues al cielo el Señor diga: aquí viene mi hijita. Silencio todo. Yo estoy haciendo una paráfrasis producto del momento. No, silencio todo, que hoy día en este momento van a entrar todos mis hijos. Aleluya. Y la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Hebreos 13:17 dice: porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Sí, Señor. Es verdad que el pastor nos salva, Así es, Señor. pero el pastor tiene una opinión relevante, Así es. importante a la hora de que nuestro Señor toma cuenta del cristiano. Y el Señor va a comenzar a halagarte. Oh, Señor amado. Dios dice en su palabra, como según hemos leído, que Él te va a halagar. Él va a alabar la fe tuya. ¿Y quién mejor que Él conoce quién es usted? Amén, Señor. Y Él con propiedad, porque conoce todas las cosas, Amén. Él va a hablar ante el mundo entero de quién es usted. Por eso es que yo le encuentro sentido a la palabra de Daniel capítulo 12, cuando dice que entonces dice los entendidos, dice, resucitarán, dice, unos para vergüenza y otros para confusión perpetua. Dice que los entendidos, dice, resplandecerán. Y los que enseñen la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Qué bonito va a ser llegar a la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Pero qué desastroso va a ser para los infieles llegar a la presencia del Señor y tener que salir avergonzados de la presencia del Señor. Por eso, que las aflicciones no te detengan, que las pruebas, que las presiones no te inmovilicen, sino pon tu mirada en lo eterno. Porque cuando pones tu mirada en lo eterno y estas 4 o 5 verdades espirituales que he tratado de compartirles sean un motor, sean un aliento, sean combustible para que nada ni nadie nos deje tirados en el camino. Que Dios nos ayude. Ahora que ha tomado la mancera, no la suelte. No dependa de sus emociones, hijita, sino mire la palabra. Por eso tiene que poner atención extrema cuando nuestros pastores predican la palabra a las hermanas, porque esa es la que va a alimentar su alma. Y pueda ser fiel de ahora hasta cuando Cristo venga. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar así. Que Dios